Ya me conocen, mi nombre es Marco del Carpio, trabajo en el Hospital Nacional y me he encargado de la clase de control prenatal. Bien, la definición está clara, en su libro también lo tienen, esta es una definición de la OMS, es el conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y salud del recién nacido. El control prenatal está orientado a hacer promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Este es un concepto bien amplio, ¿no? Más allá del cual ustedes están viendo en su libro. En su libro están abarcando dos capítulos, que es la consulta preconcepcional y la consulta prenatal. Este es un panorama de lo que se hace en el control prenatal. La consulta preconcepcional es la consulta que se da a la pareja antes de que se embarace. Esta consulta debería darse un año antes de la fecha en que programan su embarazo. Y está orientada principalmente a la organogénesis o al control de daños, en el sentido de que si la mujer viene o no con una enfermedad preexistente. Y la consulta prenatal, que ya es prevención secundaria y terciaria, es decir, la atención durante el periodo de gestación y las complicaciones que puedan presentarse en esta, durante el parto, durante la gestación, el parto o el puerperio. Y lo ideal es que empiece antes de las 12 semanas de gestación, ese es el ideal, no siempre se da. Acá están viendo un concepto que es el embarazo sin riesgo o normal, ¿no? Un embarazo sin riesgo normal es un estado fisiológico de la mujer que se inicia con la concepción y termina con el parto y el nacimiento del producto a término. No cursa con criterios de riesgo y debe ser atendido por el primer nivel de complejidad. Entonces acá están viendo un montón de conceptos que quizás no los vamos a abarcar en esta clase. Probablemente los van a tomar durante el curso de todo el curso que van a seguir. Ahí tienen el criterio de riesgo, tienen el criterio de nivel de atención, tienen el criterio de paciente complejo o no complejo. Bien, ¿cuál es el objetivo del control prenatal? Disminuir mortalidad materna y perinatal, es decir, referido a la madre y al feto. Prevenir riesgos potenciales para la gestación, detectar y tratar de forma precoz trastornos acontecidos durante el embarazo. Identificar aquellos embarazos que presenten factores de riesgo para facilitarles atención obstétrica o no obstétrica adecuada para ese factor de riesgo. Entremos de lleno en el tema. Hablemos de la primera consulta prenatal. En la primera consulta prenatal se supone que es una mujer que ya tiene confirmado el embarazo, ¿no? Es una mujer que para confirmar el embarazo, además del retraso menstrual, el test de embarazo que se ha hecho, ya tiene una ecografía donde se evidencia un feto o embrión intraútero con actividad cardíaca. Es a partir de ahí cuando empieza el control prenatal. Esta es la primera consulta prenatal propiamente dicha. En esa consulta se realiza una anamnesis completa, ¿no? En nuestro sistema de salud usamos la historia clínica perinatal, que se resume en el carnet de control prenatal que ustedes están viendo en sus prácticas. Esta anamnesis y examen físico posterior está orientado a detectar los factores de riesgo que hemos comentado antes. Si se detecta algún factor de riesgo, se clasifica a la gestante como embarazo de alto riesgo, ¿no? O gestante de alto riesgo, gestante AARO, alto riesgo obstétrico. Bueno, ahí está lo que estaba comentando, ¿no? Exploración física, exploración complementaria, identificación de factores de riesgo, asesoramiento médico e información sobre, ojo, esto también lo comentan mucho en su libro, la alimentación y medidas de higiene, es decir, qué puede y qué no puede comer, cómo tiene que desarrollar su vida habitual, qué cosas debe evitar. Acá están poniendo, ¿no?, riesgos de consumo de alcohol, tabaco, drogas, fármacos, ¿no? Se le advierte sobre todo los riesgos teratogénicos del consumo de medicamentos de venta libre o alimentos habituales. La actividad física, laboral y sexual. Ahí se les advierte a las gestantes qué trabajos pueden realizar y qué labores no, si la vida sexual está permitida o no. Sobre si pueden estar dando de lactar durante el embarazo. Hay muchas embarazadas que su parto ha sido
muy próximo, el famoso periodo intergenésico muy corto. Han dado a luz y a los 3 meses están embarazadas. Entonces ahí se da la orientación sobre la lactancia materna y los nutrientes complementarios que se deben brindar además de los habituales. Lo penúltimo es esto de signos y signos de alarma. Durante todo el control prenatal se advierte a la gestante sobre los signos y signos de alarma. Son situaciones en las cuales la gestante debe acudir por la emergencia para buscar atención inmediata. Para el primer trimestre serán pues náuseas, vómitos, dolor y sangrado genital, fiebre o desmayos. Para el segundo y tercer trimestre se acompañarán a estos dolor y contracciones, falta de movilidad del feto, dolor de cabeza y la corte que acompaña a los signos de eclampsia. Y por último, entre el asesoramiento médico e información que se debe brindar a la gestante es la búsqueda de indicios de violencia basada en género, lo que en nuestro país también se conoce como tal, ¿no? Violencia basada en género. Acá estamos poniendo una llamada sobre qué es un factor de riesgo perinatal, o sea, un riesgo, qué es lo que confiere a una gestante la característica de alto riesgo obstétrico. Es una característica o circunstancia social, médica, obstétrica o de otra índole que incidiendo sobre la gestación se asocia a una morbilidad y mortalidad perinatal y materna superior a la de la población general. ¿No? Acá están conceptos de diferentes índoles. Implica, acá les están metiendo la cuestión estadística. En general, alto riesgo obstétrico es toda aquella condición que lleve a la madre o al feto a enfermar o morir durante el embarazo, parto o puerperio. También en esta primera consulta se le informa sobre cuál va a ser la agenda a partir de ahí, ¿no? Las consultas prenatales sucesivas. Acá tienen una tablita donde se resumen los principales factores de riesgo, sociodemográficos, reproductivos, médicos, de embarazo actual. Si ustedes trasladan esto, van a encontrar que coinciden con los de la historia clínica perinatal, los del carnet perinatal, que están en los cuadraditos amarillos o rojos que en sus prácticas deben estar viendo. Un ejemplo, la inmunización RH en el embarazo actual, ¿no? Es una enfermedad que se hace cribaje durante el embarazo mediante el test de Coombs y mediante el grupo sanguíneo y factor de la madre. En nuestro sistema de salud, el control prenatal abarca también otros conceptos, basados sobre todo en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los paso a describir. Los sistemas de salud deben organizarse en redes obstétricas. ¿Qué quiere decir esto? Hay embarazos de alto y bajo riesgo, y los sistemas de salud tienen instalaciones para atender embarazos de alto y bajo riesgo, ¿no? Por ejemplo, una mujer que necesita una cesárea y transfusión masiva de sangre no podrá atenderse en una posta de salud, porque la posta no tendrá sala de operaciones ni banco de sangre. Por lo tanto, a esa mujer se le tendrá que derivar con anticipación a un hospital o a un centro que sí tenga esas características. Ese es el concepto de una red obstétrica, ¿no? Las gestantes que tienen un bajo riesgo obstétrico se atenderán en lugares donde no ameriten mayor intervención, simplemente la atención del parto y la prevención de complicaciones. Pero a las mujeres que tienen alto riesgo obstétrico deben ser transferidas a lugares que puedan cubrir esos riesgos. El plan de parto es el siguiente ítem del Ministerio de Salud. El plan de parto está referido a especificar a la madre dónde y cuándo va a ser su parto y de qué manera se va a dar. Esto generalmente fue diseñado para las redes rurales, donde las mujeres tradicionalmente daban a luz en sus casas, atendidas sin atención de otra persona o ayudadas por familiares, mujeres cercanas, o, si no había otra, el marido, en totales condiciones de inseguridad. Es por ello que en nuestro país había tanta muerte materna. A través del tiempo, el control prenatal ha mejorado y se ha llegado a esto del plan de parto. A las gestantes se les dice para cuándo está estimado el parto,
si es que están lejos de un lugar donde puedan dar a luz, se les hace acercarse a ese lugar. Incluso hay las casas y hospedajes de estadía transitoria en las zonas rurales, donde la gestante que está en su último mes de embarazo, o está muy próxima al parto, se les hospeda allí, junto a toda su familia, hasta que da a luz y se les da de alta. Esa es una forma de orientar las atenciones para prevenir que la mamá o el feto terminen muertos o con una enfermedad muy limitante. Bien, ese es el plan de parto. Y ese plan debe figurar en la historia clínica perinatal o en la historia o en el sistema que se está escogiendo para llevar el control prenatal. La otra es el libro de gestantes. El libro de gestantes es una forma de identificar a todas las gestantes que un centro de salud o una institución que presta salud, por ejemplo, un centro de salud, una clínica, un hospital, está atendiendo. Es decir, pongamos el ejemplo, el centro de salud de Cerro Colorado atenderá a todas las gestantes de Cerro Colorado. Pero esa es una forma muy genérica de decirlo. El personal que trabaja en ese centro de salud debe tener identificadas con nombres, direcciones y teléfonos a las gestantes que en ese momento se están controlando. Y debe tener identificadas en qué trimestre están. Y debe tener la información de que para cuándo van a dar a luz, para hacerles el seguimiento oportuno. Ocurre que muchas gestantes, por diversos motivos, no terminan su control prenatal o no lo llevan a cabo. Entonces, el modelo tradicional de atención es que la gestante va al centro de salud para cubrir sus riesgos. Sin embargo, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud indica que si la gestante no va, es el centro de salud o el proveedor de salud el que tiene que ir a buscar a la gestante. Esa es la finalidad del libro de gestantes. El libro de gestantes va de la mano con el famoso radar de gestantes, donde en un mapa se ponen alfileres de diferentes colores indicando dónde vive cada paciente, en qué trimestre está y qué factor de riesgo tiene. Espero que quede claro, en su libro no está esto. Bien, estas siguientes diapositivas son las tomadas de diferentes instituciones. Este es de salud, este es de su libro de Williams, del Sistema de Salud Norteamericano para Control Prenatal, y esta es la de MINSA. Vamos a tomar la de MINSA. En general las acciones se repiten. Miren, se dividen por trimestres, primer, segundo y tercer trimestre, y las acciones que se realizan en cada trimestre. La historia clínica, la identificación de riesgos y acciones informativas se realizan en los 3 trimestres, ¿no? Las acciones informativas van en relación a lo que hemos comentado, los signos de alarma. La exploración general se hace durante el primer trimestre, al igual que la exploración mamaria, la exploración genital y la talla, aunque la exploración genital se repite el tercer trimestre, en el preparto, es decir, la vía de parto. Peso y tensión arterial se repiten en todos los trimestres en cada consulta prenatal. La altura uterina se mide a partir del segundo trimestre y se termina en el tercer trimestre con el parto. Las maniobras de Leopold se repiten desde el segundo trimestre hasta el final del embarazo. La percepción de movimientos fetales por el proveedor y por la paciente inician en la semana 16 a 20, dependiendo de si la paciente es nulípara o multípara. Acá, a partir de acá comenzamos a hablar sobre algunos servicios que se tienen que prestar además de la historia clínica y el examen físico. Son los exámenes auxiliares. Está toda la batería de exámenes prenatales y las ecografías que se brindan. Además de esto, también se da las interconsultas que requiere la gestante para su control prenatal adecuado. Pues acá estamos viendo, por ejemplo, la identificación del grupo sanguíneo, el test de Coombs que habíamos hablado hace un momento, un hemograma completo, la glicemia, que está justamente para el cribado de diabetes. El cribado de diabetes se hace con la glicemia y los factores de riesgo identificados en la historia clínica. Proteinuria cualitativa en los 3 trimestres, el cultivo de orina en los 3 trimestres, la citología cérvico-vaginal, que es el Papa Nicolau, se realiza durante el primer trimestre,
La identificación de enfermedades infectocontagiosas o de transmisión sexual se hace durante el primer y último trimestre. Y acá, bueno, acá este es un sueño, ¿no? El cultivo de Streptococcus galactiae, que acá en nuestro país, o sea, deberíamos hacerlo al tercer trimestre, lo pone en MINSA como algo teórico, pero no se hace, ¿no? Y por último, acá, en la última filita, las ecografías. De manera óptima, una gestante debería tener 4 ecografías de acuerdo a la Sociedad Internacional de Ultrasonido. El MINSA, por ejemplo, acá considera que debería tener 3, ¿no? Una en el primer trimestre, que es para el cribado de cromosomopatías, una en el segundo trimestre, que es para el descarte de malformaciones fetales, y una en el tercer trimestre para la evaluación de bienestar fetal. Bien, vamos a hablar un poco más después. Si comparamos los tipos de atención de acuerdo al lugar donde estamos viendo, las acciones son las mismas, distribuidas en la misma frecuencia, en el mismo tiempo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, habíamos dicho el cribado para diabetes, ¿no? En el Williams ponen la glicemia y el test de tolerancia a la glucosa que se hacen en el segundo trimestre para las que tienen factor de riesgo. Lo mismo que se hace en salud. Claro, acá en salud también estamos aumentando en este cuadrito que en cada una de estas atenciones se le tiene que dar, además de atender, examinar a la mamá y al feto, se le tiene que dar información, asesoría y se le tiene que brindar suplementos de fierro y ácido fólico y en nuestro país también calcio. Las interconsultas de las que habíamos hablado de forma obligatoria son primero servicio social para identificar factores de riesgo sociales que no pueden identificarlos el médico, la interconsulta a psicología para descartar la depresión, que también produce bastante mortalidad materna, la interconsulta a odontología para la salud oral, que es indispensable para prevenir partos pretérmino y coriomnionitis, y la interconsulta al servicio de inmunizaciones, que es para complementar las vacunas que la gestante debe tener durante el embarazo. Adicionalmente también se hace la interconsulta o el servicio de psicoprofilaxis, ¿no? Que es la atención o preparación que se da a las gestantes antes del parto, para prepararlas para la forma correcta de llevar un trabajo de parto. Bien, una gestante durante el embarazo gana peso. Ya, esta es la tabla del Williams, del libro que ustedes estudian, de las cuales se les va a examinar. Acá tienen lo recomendado. MINSA nos dice que una gestante debe ganar entre 8 a 12 kilos. Acá se les detalla si es que la mujer inició con desnutrición, inició normosómica o fue obesa antes del embarazo. ¿Y cuánto debería subir de peso durante todo el embarazo? ¿Y cuál es el margen que debe subir de peso entre cada consulta? Acá están los exámenes adicionales que habíamos dicho, ¿no? El Papa Nicolau, el set de control prenatal, que le habíamos dicho, sangre, orina y serológicas, y las ecografías. Hablemos un poco de las ecografías. Una ecografía del primer trimestre es, en realidad, la Sociedad Internacional de Ultrasonido recomienda 4, ¿no? La primerita, que es para identificar si es que la mujer está gestando o no, es la que les había comentado al inicio de la clase. Si una mujer tiene sospecha de embarazo y esta está confirmada, bueno, está verificada, no confirmada, está verificada con un test de embarazo positivo, la confirmación la va a hacer con una ecografía. Esta ecografía, que se hace entre las 6 y las 9 semanas, es la ecografía de confirmación. Y esta ecografía, básicamente lo que te da es el tiempo de embarazo, la cantidad de embriones, la localización, si es que es una buena localización del embarazo o no, y es la ecografía con la que se parte. La siguiente es la que se recomienda, la genética, que se da entre las 11 y las 14 semanas, que es la que se usa para
hacer el cribaje de cromosomopatías, es decir, trisomías sobre todo. También ahí aprovechamos para evaluar el riesgo de parto prematuro, midiendo la longitud cervical, y el riesgo de desarrollar preeclampsia usando tecnología Doppler para medir el riesgo de desarrollar esta enfermedad en el futuro. La segunda ecografía es la morfológica, se debe hacer en el segundo trimestre, es decir, empieza a partir de las 16 a 18 semanas. Básicamente lo que se ve en esta ecografía es el crecimiento fetal y de forma especial se toma énfasis en ver que los órganos han desarrollado correctamente, ¿no? Ahí se identifican las alteraciones macroscópicas, es decir, hidrocefalias, defectos del tubo neural, defectos del sistema urinario, defectos del macizo facial, cardiopatías, defectos de la pared abdominal y de la zona genital. Estos son los más frecuentes, ¿no? Y la del tercer trimestre está orientada a ver bienestar fetal. Una forma de ver el bienestar fetal es viendo el crecimiento fetal. El crecimiento fetal intraútero lo hacemos mediante las medidas, y estas medidas extrapolan un peso. Entonces estas medidas y este peso debe correlacionar con el tiempo de embarazo. Si es que no correlaciona con el tiempo de embarazo, entonces se puede determinar que el feto es muy grande para la edad gestacional o es un feto muy pequeño para la edad gestacional. Y ahí es donde se clasifican los fetos pequeños, son los que generalmente se mueren dentro de la barriga. Entonces, ¿es un factor de riesgo? Sí. Entonces, cuando se detecta un feto con bajo peso, el embarazo pasa a ser un embarazo de alto riesgo. Entonces, la clasificación de fetos pequeños ya es grande. Es una clase que seguramente van a recibir en el futuro. Ahí pongo algunos ejemplos, ¿no? La restricción de crecimiento uterino, la precoz y la tardía, ¿no? Ahora las sociedades de obstetricia las clasifican en 4, pero no vale la pena en esta clase que detallemos eso. Bien, ahora vamos, esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto es lo que debe recibir de control prenatal una mujer de bajo riesgo? Estamos hablando de bajo riesgo. Fíjense en el cuadro inferior, el que está con verde, ¿no? La periodicidad normal para una mujer de bajo riesgo es de cada 4 semanas, es decir, una vez al mes, hasta que cumpla 28 o 30 semanas. A partir de las 28 semanas debe ser cada 2 semanas hasta que cumpla 36 semanas. Y desde las 36 semanas hasta el parto es semanal. Durante todas estas visitas se tienen que realizar las actividades que ya hemos visto antes, ¿no? Una evolución, por decirlo así. Indagar sobre los signos de alarma, advertir a la paciente si presenta signos de alarma, examinar a la paciente para ver si tiene signos anormales del embarazo. Y si se detectan, atenderlos, atender el riesgo que se está detectando. Entonces, si seguimos esta lógica, esta norma, un embarazo de bajo riesgo tendrá pues entre 11 y 14 controles prenatales, si se ejecuta correctamente. Pero menos de la mitad de las embarazadas de bajo riesgo tienen pues entre 11 y 14. Por diversos motivos. Uno es que la paciente no tiene tiempo para ir al control prenatal. Otro es que el proveedor, es decir, MINSA de salud, la clínica, no tiene hospitales o médicos o obstetrices suficientes para darles esos 11 a 14 consultas. Va a la gestante, pide cita y no hay, ¿no? Entonces, si no es posible darle esta recomendación, por lo menos hay que darle lo mínimo indispensable. Y lo mínimo indispensable varía de acuerdo a la institución donde estás. Por ejemplo, la OMS dice que no importa qué tantos controles les des, lo que importa es la calidad de los controles que le des, y que de manera mínima debería tener 4. Y que estas 4 controles prenatales deberían incluir las 3 ecografías que hemos hablado, ¿no? La de cribado de cromosomopatías, la morfológica, que es la del segundo trimestre, y la de bienestar fetal, que es la del tercer trimestre. Ahora, MINSA te pide que sean 5,
para decir que es un buen control prenatal, debe tener por lo menos 5. Salud te pide 6. Bien, entonces cuando estás terminando la consulta, lo que tienes que hacer después de darle los signos de alarma y decirle que todo está bien o has detectado algo malo, también tienes que indicarle pues los suplementos, ¿no es cierto? Los suplementos que están indicados durante el embarazo son hierro, calcio y folatos. La dosis de hierro es a 30 miligramos por día en forma elemental. La recomendación de calcio debe ser por encima de 1000 miligramos por día. Y esto se ajusta de acuerdo a si es que tiene o no factores de riesgo, si es que es o no adolescente. Incluso en nuestra población la recomendación no es de 1000, sino es de 2000 a 2500. Y el uso de folatos. Todos estos tienen la indicación precisa para prevenir enfermedad, ¿no? Entonces en su libro está bastante detallado, es bastante extenso respecto a esto. Este es el resumen. Esta es una tablita que su libro también tiene. Como verán, las recomendaciones son distintas a las del resumen. Por ejemplo, el ácido fólico acá recomiendan 600 microgramos para la embarazada, ¿no? La recomendación mundial es 400 para menores de 35, mayores de 35, 800, y si tuvieron un bebé con defecto de tubo neural en algún embarazo previo, 4000, ¿no? 10 veces más. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, jóvenes, les agradezco la atención. No olviden que las preguntas van a salir de su libro.